Y antes de seguir, quiero justamente hacer una pausa en todo esto, porque usted recordará que hemos estado hablando sobre las verdaderas víctimas del Poder Judicial. Y vamos a presentar un nuevo caso, una nueva entrevista que le hicimos a doña Hilda Cifuentes. Ella es dueña, yo sé que igual y ustedes lo conocerán, de un negocio de tamales, Tamalitos Valbuena. Lamentablemente, ella está siendo víctima del Poder Judicial, de, de un Poder Judicial que le pidió un soborno para decidir a su favor. Y como ella no aceptó dar ese soborno, como ella no aceptó dar estos 150,000 pesos de soborno a un juez, la declaran a ella culpable de pagarle a quien fue su agresor durante 16 años una indemnización que supera los 600,000 pesos. Escuchen esta historia, una más de estas historias que son parte de las víctimas del Poder Judicial. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos una vez más en estos episodios, en estas entrevistas que estamos haciendo para saber qué es lo que pasa justo con la justicia en México, en medio de una ola de reformas, de modificaciones, de discusiones, de posicionamientos sobre el Poder Judicial e incluso de protestas y paros. A quien poco se ha escuchado son aquellas personas que son víctimas de la injusticia de este país por distintas circunstancias. Y en este momento, en este episodio, en este programa, en esta entrevista, estamos con una mujer que ha levantado un negocio que igual ustedes conocen a través de las redes sociales y que, pues lamentablemente, para que se le haga justicia, los encargados de ejecutar esa justicia en la Ciudad de México le están exigiendo una lana. Imagínense, una lana para hacer su trabajo, una lana para hacer justicia a una mujer que sobrevivió a una serie de violencias y extorsiones por parte de alguien en quien en su momento confió. Doña Hilda Cifuentes, dueña, creadora de de este negocio que para algunos será conocido, insisto, porque así es como yo lo conocí, los tamalitos de Valbuena. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. Pues padeciendo estas injusticias de nuestras, no de nuestras leyes, sino de quienes las ejercen. Porque en teoría la ley la asiste, ¿no? Sí. Vamos a entrarle al tema porque conozco un poco sobre el caso, antes justamente de venir a platicar con usted, pero a todas luces la ley le asiste. Entonces, ¿cómo es que llegamos a un punto en el que quienes son encargados de ejecutarla le están pidiendo dinero para hacer justicia? ¿Cuál es esta historia? ¿Qué es lo que pasa que eventualmente pues terminamos en este mundo, en este momento en donde usted tiene que recurrir a las autoridades judiciales? Bueno, primero yo conozco a una persona con la cual pues establezco una relación sentimental. Él se viene a vivir conmigo por cuestiones de que yo aquí ya tenía mi negocio establecido. Primero se presenta conmigo como una persona muy amorosa, cariñosa y cooperativa, pero al poco tiempo él pues cambió totalmente su trato hacia mí. Se volvió muy violento, para todo me gritaba, me sobajaba, me prohibía ponerme aretes, me prohibía salir a la calle. De hecho, hasta en los últimos años se atrevió a amenazarme con un arma cortante, ¿no? Y a mi hija también me la amenazaba. Mi hija estudió en Monterrey y siempre me decía, tengo unos amigos que les llamo los locos y ellos son capaces de desaparecer a quien sea si yo se los pido. Y para que yo accediera a sus peticiones de toda índole dentro de una casa, me decía, oye, mis amigos, los locos andan en Monterrey, ¿eh?
Y entonces yo no sabía cómo actuar porque cada vez me fui haciendo más chiquita, 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 y lo único que yo tenía en mi mente es, levántate, trabaja para que saques adelante a tu hija y a este señor ni lo veas. De hecho, llegó el momento en que yo me cambié de recámara porque dije, oye, yo creo que sería, este es momento de que mejor te retires porque tú y yo no nos entendemos, no me gusta tu trato. Y terminó diciéndome desde ese entonces, que le estoy hablando del año 2008, terminó diciéndome, pues yo no me voy a ir de aquí porque aquí estoy muy cómodo y para que tú me corras me vas a tener que dar una indemnización, no me vas a tener que pagar el 50% de todos los bienes que tú tienes, porque pues soy tu concubino, entonces necesitas darme esas aportaciones. Entonces, pues yo no sabía si iba a actuar de verdad, porque él siempre se manifestó como abogado, abogado conmigo, pero a todas las demás personas por el área les decía que se llamaba de otra manera, ¿no? Aquí lo conocen como Mario, como Plácido, como Perfecto, como Elic, ¿no? O sea, tiene muchas maneras en que la gente lo reconoce por aquí, no es una persona de confiar. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué el Señor te conoce como tal, ¿no? Como Mario. Ay, pues ¿para qué les voy a estar diciendo mi nombre? Y pues bueno, era algo como, algo ocultaba. Sí, siento que algo ocultaba porque tenía dos amigas en la vida y a las cuales me corrió, me mantuvo aquí encerrada, no me dejaba salir. Y si salía tenía que salir con él, si tenía que ir al doctor, pues él a fuerza me llevaba, él recibía la cuenta de los vendedores. Y llegó el momento en que me dijo, no, pues mira, yo controlo la venta y para que tú puedas seguir trabajando y produciendo tus tamales y no te distraigas, yo le hago la cuenta al vendedor y te guardo el dinero. Bueno, pues está bien, en un principio pues pensé que era de buena fe, pero después me di cuenta que ya no era de buena fe cuando yo le pedía las cuentas y me decía, no te voy a dar cuentas, a ver, dime qué es lo que necesitas y yo voy y te lo compro. Entonces así se suscitó y como la verdad sí me sentía muy amenazada por sus palabras de amenazas de muerte, porque pues prácticamente me decía que a mi hija me la iban a desaparecer estando en Monterrey, ¿no? Y así sucedió hasta que mi hija se integra a trabajar conmigo y pues empieza a dar cuenta de todas las situaciones y de violencia hacia mí, cosa que yo siempre quise aparentar porque bueno, uno viene de familias en donde pues es tu cruz y pues ahí te quedas y pues ya ni modo, y además de que pues como siempre me decía, tú ni piensas, ni sabes, ni haces, que tú dedícate a trabajar, a hacer tus tamales y punto, y ni pienses, y oye, ves que la luz, tú no hagas nada, yo soy abogado y yo voy a resolver todo. Pues bueno, no me dejaba ya tener contacto con mis proveedores, porque además al ser hombres, no, pues ya iba yo a dormir con todos. Ese era su pensamiento. Yo le decía, oye, pues es que León piensa que todos son de tu condición. Yo soy muy hogareña, no tengo muchas amistades. Como le decía, mis dos únicas amigas que tenía, pues el señor me las corrió, ya no volvieron a venir nunca. Pero cuando se integra mi hija aquí y empieza a darse cuenta de que los movimientos del negocio no están bien registrados y que los queremos poner en orden para que pues esto funcione mejor, él se empieza a enojar, ¿no? ¿Cómo es posible que venga tu hija? Eso fue en el 18. En el 19, como pues yo creo que ya maquinó que esto se venía, él ya iba a las de perder, en marzo del 19, y conjuntamente con el contador que él me obligó a aceptar porque era amigo de él, le quité la contaduría a un amigo mío de la preparatoria que se hizo contador y me llevaba a mi contaduría, y me hizo quitársela para otorgársela a su amigo contador, y en contubernio con él se inscribió en el Seguro Social. Yo nunca fui a las oficinas del Seguro Social a darlo de alta, eso se lo manifesté al juez y no me lo creyó. El señor estaba acostumbrado a falsificar firmas de muchas, yo lo vi, porque en muchas ocasiones le ayudé a hacer escritos, e incluso a mí me pedía que firmara, yo le decía, ay, no, a mí no me sale la firma, no, yo no. Algunas veces sí me obligó a hacerlo, sí lo hice,
pero él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo nunca fui al Seguro Social. Me di cuenta en algún momento en que me tocó tomar las cosas del buzón y ver, ah, mira, llegó el del Seguro Social, ay, ¿cuánto voy a pagar? Vi su nombre y fui en ese momento a preguntarle por qué se había dado de alta. Y me dijo, bueno, yo me di de alta porque, pues acuérdate que soy una persona enferma y de esa manera ya no vas a gastar en mí, ya no vas a pagarme mis consultas de acupuntura, de naturistas, tantos medicamentos, test, porque iba con el iridiólogo, con el naturista, con el acupunturista, porque pues el señor es diabético y entonces pues se pagaba todo eso con las ganancias de los tamalitos, ¿no? En algún punto, pues a mí la verdad no me interesó mucho, no lo vi muy grave, porque además, pues como estaba yo sometida, en mi cabeza decía, ay, no, ya que haga lo que quiera y que haga lo que quiera, ¿no? Pero cuando empezamos a acomodar las cosas administrativas de la empresa y él se siente pues, que ya no puede agarrar el dinero, porque en la pandemia se enfermó, yo le pagué tanques de oxígeno, le pagué enfermera, le pagué medicamentos, todo le pagué, lo tengo documentado, cosas que el juez no me tomó en cuenta. Bueno, lo tengo documentado y pues no, a mí no me interesó tanto, pero cuando ponemos en orden el negocio y él ya se ve perjudicado en no poder tener acceso a los ingresos del negocio, pues se enoja mucho y entonces me empieza a exigir que le dé dinero y yo, pero ¿por qué te voy a dar? Tú tienes tu trabajo de abogado, ¿no? Pues vive de eso. Y si aquí no te falta jabón, agua, luz, televisión, comida, aquí lo tienes. Pero si otras cosas, pues entonces empiézatelas a pagar tú. Se enojó muchísimo hasta que llegó el momento en que un día me dice, dame 300,000 pesos. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué te voy a dar 300,000 pesos? Es que tú me dijiste que me ibas a dar 300,000 pesos. Yo, yo nunca accedí porque sí me había hecho la petición como 6 o 7 meses antes, pero yo la verdad nada más me seguí de largo, no contesté si sí o si no. Y le dije, no, no te voy a dar ese dinero, ni lo tengo, y si lo tuviera, no te lo daba, porque ¿por qué te voy a dar cuando tú ya llegaste a esta casa con 3 camisas y 3 pantalones y ya tienes tu closet lleno y te jactas de decirles a los empleados que tienes más de 300 camisas y más de 300 pantalones, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaste para comprar todo eso? Pues de los tamalitos de Balbuena, de mi trabajo, porque a mí hasta yo me veía en la necesidad de pedirle hasta para comprar toallas sanitarias, ¿no? O sea, él terminó administrando Sí, absolutamente pues todo. esa palabra es la que me llegó a perjudicar en esta situación porque al utilizar la palabra administrar se la tomó como Ok. que yo lo contraté de administrador de los tamalitos de Balbuena y para nada fue el O sea, administrador. él lo arrebató más bien. Él lo arrebató, sí, se apoderó de mí, de mi vida, de mi negocio, de mis entradas, de todo, ¿no? Y pues bueno, ese día le dije que no le iba a otorgar los 300,000 pesos, se enojó tanto que se le saltaron los ojos y me gritó diciéndome, pero te juro ante Dios y la Biblia que te voy a mandar desaparecer a ti y a tu hija, te voy a despojar de todo, así con esos ojos que no se me quitan de mi mente y que la verdad ya si ya estaba perjudicada psicológicamente, esa situación todavía me llegó a caer, ¿no? Peor. Y dije, no, no puede ser, yo no puedo permitir que este hombre quiera hacerle algo a mi hija, ¿no? Y pues bueno, yo pues ya no importo, pero a mi hija, en ese momento fui a la fiscalía y levanté una denuncia, me otorgaron las medidas de protección, claro, después de una valoración de riesgo y salí de alto riesgo porque mi situación psicológica sí estaba bastante trastornada, entonces pues inmediatamente me otorgaron las medidas de protección y a él lo vinieron a retirar del domicilio. Eh, Después de eso, se hizo la audiencia en donde le dieron la oportunidad de defenderse. Ujú.
Y él se abstuvo de hacer ninguna declaración y por tanto el juez me tomó como firmes las medidas de protección mientras existan las carpetas de investigación. Como él no hizo ninguna observación ahí de que si era mi empleado o si era mi concubino, no hizo ninguna observación y tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo me adelanté a hacer claro, aconsejada por mi abogada, eh, se realizó un juicio de jurisdicción voluntaria en donde también se le indicó a él que si tenía alguna objeción, fuera a determinarlo, porque yo estaba dando por terminada mi relación de concubinato con él, porque pues yo no quería que me despojara de nada, ¿no? Después de que 16 años se la pasó amenazándome, ¿no? O sea, usted aguantó 16 años. Sí, 16 años. Y la gota que derrama el vaso es esta última amenaza donde sí. de manera mucho más violenta las demás le jura ante media Biblia y Dios que va a ir a desaparecerle a usted y a su hija. Exactamente. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el febrero del 23. O sea, en febrero del 2023 es la gota que derramó el vaso y ahí usted va a la fiscalía y empieza a tomar estas medidas legales que prácticamente vivió durante 16 años con esta persona. Sí. ¿Cómo es que aguantó tanto? Pues es que estaba yo muy amenazada, o sea, no sé, o sea, es la pena de tenerle que decir a la hija, pues no funcionó pareja, no, el que la gente se diera cuenta de cómo me maltrataba y me gritaba y me sobajaba diciéndome que pues yo no pensaba, yo no era nada, bueno, ¿no? Cuando yo ya tenía mi negocio con 15 años de anterioridad de conocerlo, ¿no? O sea, yo ya llevaba mi negocio encaminado y ahora él dice que pues, si no fuera por él no hubiera hecho yo nada. Sí, lo único que él hacía era hacerme las compras y con bastante derecho porque pues aquí no, él no ponía ni un solo peso de su dinero, ¿no? De hecho, en algún momento la señora Cristina Pacheco me vino a hacer una entrevista y yo ahí lo digo, ¿no? No, pues mi esposo es abogado y se toma un día de su semana para apoyarme a hacer las compras, ¿no? Pero no como un trabajador, sino como mi esposo, ¿no? O sea, en ese momento lo dijo como de, mi esposo me ayuda un día de la semana. Sí, sí. ¿En algún momento usted lo vio trabajar a él? O sea, trabajar como abogado o qué lo veía, o qué hacía este señor, aparte de querer controlarla. La verdad es que en muchas ocasiones sí venían a tomarle consulta a algunos otros abogados. A mí desde que lo conocí siempre me pedía apoyo para ayudarle a hacer escritos en la computadora porque él no sabía manejar una computadora y yo ya manejaba la computadora para poner todos los ingresos, egresos, etcétera, de mi negocio, que después lo dejé de hacer porque se apoderó de la computadora y lo único que hacía era ver el YouTube, ¿no? Entonces, bueno, y ya no seguí adelante con mi proyecto de negocio formal que siempre he querido y que hasta ahora pues lo estoy viendo realizado, ¿no? Pero sí yo le ayudé a hacer varios escritos, claro, en ninguno era él el abogado patrono, siempre el abogado patrono es su abogado Fidencio, él siempre sale como parte del grupo de abogados que tienen derecho a revisar los documentos, pero a mí en primera también se me presentó como una persona libre, no casado, pero en algún momento también que estaba yo esperando que me dictara, que estaba yo escribiendo a mano, me da una serie de documentos para hacerlos cuando se reutilizan las hojas, ¿no? Y pues en lo que pensaba volteé la hoja y la empecé a leer y ahí me doy cuenta de que ese documento dice que él se está ante un ministerio público dando sus generales y ahí dice que es casado. Ese mismo documento se lo presentamos al juez de lo laboral para decirle cómo se las gasta ese señor de mentiroso y el juez dijo que le iba a dar seguimiento porque de alguna manera él estaba dándole mentiras a las autoridades, ¿no?
Y en ese momento también se lo preguntó, ¿sí es cierto? Y le dice, sí, sí es cierto, sí me casé, pero es que no lo recordaba, pero es que yo me casé porque fíjese que esa señora necesitaba hacer un trámite y a mí me ofreció 40,000 pesos para casarme con ella, y entonces así lo hice, pero no porque realmente me haya querido casar con ella. O sea, el señor es fraudulento desde siempre. O sea, no se acordaba que se había casado. No se acordaba, Ah, mira. ¿no? No se acordaba. Doña Elena, cuando entiendo que su hija no es hija de este De señor. no, afortunadamente no. ¿Su hija qué le decía cuando recién lo conoció? En algún momento su hija pues era más chiquita. ¿Algo le dijo? ¿Cómo era la relación entre ellos Sí, antes de que se fuera a no, bueno, Monterrey? mi hija realmente no quería tener trato con él porque sí él, eh, pues se le hacía que no era una persona honesta desde el principio, ¿no? Algo las personas de fuera ven que pues no les agrada, pero pues mi hija toma la decisión de irse a estudiar a Monterrey y pues bueno, ya no tuvo que convivir con él tanto, ¿no? Realmente ella estuvo 7 años en Monterrey, los 5 de la carrera y 2 que se quedó trabajando por allá. Entonces, pues no tuvo la necesidad de convivir con él. Cuando ella regresa a México, pues pone su departamento y entonces tampoco tiene convivencia con él. Y sí, la que tenía yo de visita constantemente es mi hermana menor, que por cierto tiene un hijo de 10 años y por mi razonamiento de aparenta la relación de Que esposo todo está y bien. esposita para que nadie se dé cuenta porque pues, es triste y vergonzoso, al menos así dentro de la educación antigua lo teníamos bien cimentado. Hasta nos pidió ser los padrinos de su hijo, ¿no? Y somos los padrinos de su hijo. Quiero regresar un poco más atrás, porque aquí estoy viendo una ola de injusticias y antes de llegar a lo que está ocurriendo en este momento, que me parece mucho más grave, quiero llegar y dejar un poco más claro el origen de que es su negocio, un negocio que usted empezó, que usted trabajó, que tiene 30 años funcionando y que usted tiene el sueño de verlo aún más fortalecido, pero lamentablemente por esta situación, estos años con este señor y más lo que está pasando en este momento, pues hay ciertos obstáculos, aparte de los naturales que vive cualquier persona que decida emprender un negocio. ¿Por qué usted decidió hacer su negocio? ¿Qué fue lo que le dijo? Voy a hacer los tamalitos de Balbuena. Bueno, es que a mí siempre se me dio la cocina y yo era más de comer verduras, era más como vegetariana, aunque pues, no ese concepto no aplica en lo que comía, pero sí tendía yo más a comer verduras de soltera y de casada ya con mi esposo, el papá de mi hija, era mi manera de alimentarnos. Y una amiga me dice un día, oye, ¿por qué no me preparas unos tamalitos de verduras? Porque en ningún lado venden tamales de verduras. Y yo pues, le contesté, yo tamales nunca he hecho en mi vida, ni los consumo tampoco. Ay, investigalos, amiga, a ti te van a quedar muy buenos. Pues total que los investigué cómo se preparaban los tamales y dije, bueno, pues a esto se le puede poner cualquier relleno y voy a ponerle rellenos de verduras como los quiere mi amiga. Entonces, preparé lo que ahora es el tamal xochitl, que es de flor de calabaza, calabacitas y elote. A mi amiga se lo presenté sin queso, pero ahora le ponemos queso manchego, ¿no? Y a mi amiga le encantaron y me dijo, oye, deberías de poner un negocio de tamales de verduras porque te quedaron muy buenos. Pues de ahí me di a la tarea de pensarlo y en algún momento en que me vi en la necesidad de pues, generar ingresos, dije, pues está bien, vamos a hacer los tamales. Los empecé a hacer, pero dije, bueno, pues si voy a hacer tamales de flor, pues también haré de champiñón y pues también de frijoles, porque pues la gente quiere, a lo mejor sí se le antoja comer de eso, ¿no? Y salí con alrededor de 12 sabores diferentes de tamales, ¿no? Al igual que el del atole, por ejemplo, ¿no? Atole de guayaba, el champurrado, por supuesto que ese lo preparo desde que tenía yo 4 años, claro, con ingredientes de la casa que siempre tenía mi mamá ahí, este, y mi mamá nos hacía gelatinas de cajeta.
Entonces yo dije, bueno, pues para otro sabor de atole más, pues si se hace el de cajeta en frío, pues igual lo puedo hacer atole. Y ese fue el hit de mi tamalería, la verdad, el atole de cajeta, le gustó mucho, porque además, pues bueno, lo hago con cajeta de buena marca y a la gente le ha gustado mucho y eso es lo que me ha mantenido en el mercado y la publicidad de boca en boca, ¿no? Entonces, usted empieza este negocio por una propuesta que ahí sale y lo va creciendo, lo va creciendo, lo va creciendo. ¿Y cuál es el sueño que hoy tiene usted con su negocio, que de no ser quizás por este bache legal y lamentable, estaría consolidando? Bueno, pues sí, seguir, abrir primero el local para poder tener a los consumidores más a gusto, porque pues somos un puesto callejero desde hace 30 años y creo que ya estamos en el punto de poder abrir un espacio en donde las personas puedan consumir los productos, que además tenemos nuevas propuestas para nuestra clientela, y que estén ya no en la calle, ¿no? Sino dentro de un local que pues, se note la mejora y el empeño que le hemos puesto a nuestro producto, ¿no? Y pues es eso, llegar a administrarlo de la mejor manera para poder delegar muchas actividades, porque pues yo ya soy una señora de 63 años y pues sí necesito ya delegar actividades y generar nuevos empleos, que desde siempre he generado empleos y empleos porque llegué a tener 7 puntos de venta, entre ellos 2 locales, entonces éramos una nómina de 25 personas y digo yo, wow, le pude dar trabajo a tantas personas, ¿no? Y actualmente somos 19, pero también, o sea, eso de generar empleos me parece muy bueno y además sobre todo en este ramo de la comida en donde hay muchas personas que están interesadas en preparaciones, ¿no? Al cabo del tiempo, pues realizar una cooperativa para que los tamalitos de Balbuena pues sigan existiendo desde siempre, debido a que nuestro interés primordial es fomentar el consumo del tamal a todos los mexicanos y que lo tomen y lo valoren como un producto, o no como un producto, sino como un platillo institucional, un platillo de identidad, un platillo que eh, eh, pues nos hace pues mexicanos, ¿no? Pensemos en que el tamal siempre ha sido desvalorado, pero que en realidad a través de su consumo en este lugar Tenochtitlan se construyeron pirámides, ¿no? Con esa alimentación. Quise hacer esta pausa para poner todo eso sobre la mesa, porque es un negocio con historia, es un negocio con familiar en su momento, usted, su hija ha participado, pero le ha dado empleo a muchísimas personas. Y durante este tiempo que lleva el negocio, sin contar estos lamentables 16 años que entra yo sí lo voy a decir, lamentablemente es un vividor. Estos 16 años, más bien estos 30 años del negocio, ¿usted ya se había enfrentado a algún tema legal? O sea, ¿en algún momento tuvo un bache legal o tuvo que haberse enfrentado al Poder Judicial o a los jueces o a los juzgados? ¿En algún momento había tenido que recurrir a la justicia? Sí, sí, tuve una empleada de 20 días que me demandó laboralmente, pero pues en realidad ella no tenía ningún argumento con el cual sostener su denuncia y pues em, se fue abajo, ¿no? De hecho, en ese tiempo yo todavía no tenía ninguna relación sentimental con el señor Alberto, pero como desde que lo conocí siempre estuvo, venía y tocaba y a veces yo no lo recibía sinceramente porque yo estaba abocada a mi trabajo y no tenía tiempo para recibir amistades y mucho menos si no me habían hecho una cita con antelación para yo apurarme a mis procesos y tener el tiempo, ¿no? Muchas veces yo pues no lo recibí, muchísimas, en 5 años que tardé en
tener una relación con él, porque él, yo creo que venía cada semana, cada 15 días a ver si yo lo recibía, ¿no? Porque él quería que tuviéramos una amistad, ¿no? O sea, que venía a buscarme como mi amigo, ¿no? Eh, y después pues caí, como, no nada más como amiga, sino con la relación. Pero en ese inter, una vez que vino a visitarme como amigo, resulta que casualmente estaba yo en este proceso de la denuncia de la chica y me dice, ay, no, no te preocupes, no pasa nada. Y yo dije, pues no, no pasa nada porque pues, trabajo 20 días, tengo aquí todos los documentos en donde ella me firmó lo que desde que inició hasta donde terminó de trabajar conmigo, y pues no va a pasar nada. Ah, no, pero si necesitas un testigo, yo puedo ser tu testigo, yo puedo decir que soy tu cliente frecuente y que yo jamás la he visto. Eso está sentado en esa acta, en esa denuncia, ¿no? En lo que se llevó, no sé cómo se llama, la minuta que se realiza, pero sí lo llevé porque no lo voy a negar, sí se llevó a cabo esa denuncia contra mí, se resolvió de esa manera, no me causó ningún daño porque pues no se pudo demostrar que la chica hubiese tenido una relación de trabajo conmigo más grande y tampoco lo negué porque pues, llevé la documentación en donde se establece que ella trabajó conmigo nada más 20 días y se acabó el asunto. Y entonces ya había tenido esa experiencia, digamos, no pasa a mayores, la ley la asiste. Y en este momento estamos en medio de un señor que se abusa de la relación personal, sentimental que tiene con usted, que abusa psicológicamente, emocionalmente, que toma control de sus finanzas, que arrebata el control incluso a través justo de esta violencia psicológica, y en algún momento llegó a ser violencia física. Pues realmente no, nunca fue una violencia física o al menos no lo considero así, aunque de repente sí me jaloneaba Jaloneos. del brazo, ¿no? Pero bueno, no lo tomé como violencia física. Lo que sí hacía es que de repente cuando yo entraba a su recámara a pedirle que me hiciera algún favor, porque como le comento, a mí no me dejaba tener contacto con los proveedores, y entonces, porque pues no me fuera yo a ir con ellos, ¿verdad? Se le acababa Su minita de oro. su minita, ¿no? Entonces, yo entraba a su recámara con su autorización porque yo siempre tocaba la puerta y entraba a su recámara a solicitarle, oye, ¿me haces favor de pedir el queso? Oye, ¿me haces favor de pedir el pollo? Y él lo hacía, pero cuando no estaba de humor o cuando no tenía intención, ni interés, ni ganas de hacer nada, tenía un machete ahí a la entrada de su recámara y se paraba y me decía, ya no me estés. O sea, con el machete la Sí, con amenazaba. el machete en la mano, que ya no lo estuviera fregando, ya no lo estuviera molestando, que lo dejara dormir, que si no me daba cuenta que él era una persona enferma, que necesitaba dormir. Y entonces pues yo me hacía para atrás, me salía y decía, bueno, pues ojalá, luego le mandaba el mensajito, oye, si ya te despertaste, ¿podrías pedirme el queso? O sea, porque se hace uno así chiquito, ¿no? No sabe uno si reaccionar, o sea, cómo reaccionar, ¿no? Se, se nos nubla la mente para pensar, para reaccionar correctamente. Pero sí el hecho de que cuando mi hija se integra aquí, para integrarse primero me dice, mamá, sí quiero trabajar contigo, pero como no es mi carrera, la administración, déjame tomar una maestría de administración al mismo tiempo que estaba ella desarrollándose en su trabajo. Tomó el curso, bueno, la maestría de administración y se vino a trabajar conmigo. Y este individuo le dejaba todos los días un papelito diciéndole cosas así como, por muchas maestrías que tengas no se te va a quitar lo pendeja, ¿no? O sea, y existe, uno de esos papelitos existe y se lo presenté al juez también y hizo caso omiso. A eso voy. Le ha presentado pruebas, le ha entregado documentos, le ha entregado incluso hasta una copia de un documento en donde demuestra que es una persona fraudulenta, que miente y que no se acordaba siquiera que estaba casado. ¿Y cómo es que entonces, si tiene todos estos elementos, llegan a pedirle lana a cambio de hacer su chamba? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién le pide el dinero?
¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que estuvo y cuánto fue lo que le pidieron? Sí, bueno, uno de los abogados del bufet fue a revisar en qué situación se encontraba el caso porque De los de su de lo defensa. laboral de mi defensa, de los Ok. de mi defensa, sí. Ajá. Fue porque pues estábamos esperando la resolución del juez, ya la sentencia, porque pues ya estábamos en tiempo y nosotros siempre pensamos que estaba a nuestro favor porque inclusive él, no llegaron sus testigos a declarar, eh, nunca presentó documentación formal más que el documento en donde está dado e inscrito en el Seguro Social, que bueno, yo como siempre lo he dicho, si la ley me dice que por haber estado inscrito del marzo del 19 a febrero del 23, tengo que pagarle, pues con mucho gusto, pero no le voy a pagar desde que empecé mi relación sentimental con él, que así lo otorgó el juez. Eso no me parece bien. A ver, entonces llega este abogado para ver si ya había salido la sentencia, se encuentra con el personal de ahí y le dicen, si tú nos das 150,000 pesos, el juez va a hacer la sentencia a tu favor. Y dice, no, pero si estamos más ganados que nada, ¿no? Se negó a hacerlo porque teníamos toda la confianza, de hecho hasta en el misma audiencia de desahogo de pruebas, él hasta me manotea y el juez se da cuenta de la agresión que me está haciendo y lo tranquiliza, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, vamos a ganar el juicio porque, pues, ¿qué le voy a pagar? O al menos nos van a condenar por ese periodo que legalmente estuvo inscrito en el Seguro Social y estuvo sin mi consentimiento. Pero bueno, si es mi firma y es legal ese documento, pues lo hacemos, ¿no? Pagamos lo que debemos de pagar, pero no 16 años en donde fui sobajada, fui sometida, fui despojada y siempre con amenazas de despojo y de muerte y que a mi hija también me la amenazara. Digo, yo creo que no es justo que la sentencia haya salido en mi contra y además que donde se determina que yo debo de pagarle por esos 16 años que él determina que fue mi administrador desde un principio. Creo que es una absurdez que se piense, este juez del octavo laboral piense que yo te acepto como pareja e inmediatamente te doy la administración de mi negocio. Pues es una tontería. O sea, el juez del octavo laboral termina sentenciándola a pagarle ¿cuánto? 600,000 pesos. 600 Más de mil pesos. 600,000 pesos, son 607,000 pesos. O sea, usted está sentenciada a pagar 607,000 pesos a una persona que la amenazó, a una persona que la humilló, a una persona que a punta de violencia física, emocional, de amenazas en su contra, en contra de su hija, se termina haciendo del control de su negocio que usted hizo desde hace 30 años solamente porque usted no quiso pagar 150,000 pesos de mordida para que hiciera su trabajo teniendo las pruebas para resolver a su favor? Efectivamente, así fue. ¿Cuándo fue esta sentencia? La sentencia fue el 21 de agosto. O sea, el 21 de agosto el juez dijo, como no recibí mis 150,000 pesitos, entonces en contra. Sí. ¿Se acuerda del nombre de este juez? Sí, es el juez José Felipe Román López. José Román Felipe López del octavo laboral, Sí. de la Ciudad de México. Sí. Entonces, mientras están en paro los trabajadores del Poder Judicial Federal, mientras están no trabajando, mientras incluso algunas sesiones son suspendidas en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal, en el Judicial de la Ciudad de México, donde está este juez, José Felipe Ramón López, del octavo laboral, hay no solo una injusticia, sino un delito, que es exigirle una mordida a cambio de hacer valer la ley. Efectivamente. O sea, este juez tiene todos los elementos que usted y yo estamos platicando ahorita. Sí. Las pruebas que usted ha recopilado, lo que usted juntó a lo largo de los años, incluso una evaluación psicológica, porque hasta le otorgaron las medidas. Sí.
sea, la Fiscalía de la Ciudad de México le hace todo el análisis, después viene el otorgamiento de medidas a su favor por ser víctima Sí, de y de violencia. hecho me mandaron también a que tomara consulta psicológica a Las Lunas, en donde la he llevado ya casi 8 meses o 9. He estado yendo a tomar terapia psicológica a Las Lunas de la alcaldía Venustiano Carranza. Tenemos todos los elementos para probar que usted fue víctima de violencia, no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar, porque pues sí tuvo una relación larga con esta persona. Tenemos los elementos psicológicos, tenemos los elementos legales, porque además hay elementos para comprobar que este hombre fue un fraude, y encima tenemos los elementos que confirman que pues no es que usted le haya dado a la administración. Y pese a eso, usted estaba dispuesta a pagarle lo que él, sin su consentimiento, hizo, que fue inscribirse en el IMSS. ¿Sabe cuánto es lo que lo hubiera tenido? O sea, ¿cuánto es lo que usted le tendría que haber Bueno, pagado bajo esa lógica? en un principio, cuando fueron las conciliaciones, el abogado que me llevó esa conciliación me dijo que me correspondería pagarle alrededor de 60,000 pesos. O sea, eran 60,000 pesos los que le hubiera tenido que pagar Sí, por algo que ni siquiera fue su consentimiento, sí, pero dijo, bueno, ahí está en la ley, se registró este hombre, lo pago. sí. Y ahora un juez la condena a pagarle 600,000 pesos a este tipo. O sea, prácticamente es un premio. Durante la no administración o administración forzada de este señor, ¿cómo estuvo manejado su negocio? ¿Usted sabe cómo fue? ¿Tiene claridad de los ingresos y egresos, del movimiento que él hizo? ¿Sabe si él hizo algún movimiento, pues no sé si ilegal, o si sacó dinero del negocio que usted no supiera? Bueno, él siempre, cuando yo le decía, oye, a ver, ¿y cuántos dinero se ha juntado? Hay que Las invertir en una cuentas. batidora, hay que invertir en... No, 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 no. No se puede invertir en eso, porque mira, además tuve que tomar esta cantidad porque mi sobrino necesitaba y aquí está el voucher. Entonces, guárdalo, cuando se solucione mi caso de Hidalgo, te voy a pagar. ¿Y le pagó? Nunca me ha pagado, y yo creo que él pensó que yo no iba a guardar los vouchers, pero todos los vouchers y todo lo que él tomó prestado lo tengo y da Prestado, entre comillas. sí, sí, que pues en realidad pues Es dinero que tomó sin su que tomó consentimiento del sin negocio. mi consentimiento y da una cantidad casi de 300,000 pesos. ¿Usted tendrá más o menos, aparte de estos 300,000 pesos, un estimado de cuánto usted gastó en este señor? Bueno, pues pensemos en 300 pantalones y 300 O camisas, sea, ¿no? durante 16 años usted lo mantuvo, Sí, básicamente, porque él nunca metió dinero a pesar que usted lo llevó sí, a ver no, trabajar. no, no, no. ¿En algún momento pagó la luz? ¿Algún recibo? No, 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 no. Todo se ¿Renta? pagaba con los ingresos de los tamalitos. O sea, él De simplemente... hecho, por ejemplo, sí eh, hubo una remodelación porque yo había puesto un domo en lo que era el jardín para ampliar el comedor y yo me trepaba cada año a impermeabilizar. Cuando él ingresa en mi vida y en mi casa, me dice, no, 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 ¿cómo te vas a estar trepando? Es que hay que impermeabilizar porque el albañil me dijo que había que impermeabilizar, si no se va a caer el techo. Se cayó el techo, porque no me dejó nunca impermeabilizar y él decía que lo iba a hacer y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Se cayó el techo y entonces después se empezó pues arreglar toda esa parte, pero él se siguió arreglando más partes y todo lo hacía pues con el dinero que yo generaba, ¿no? Y yo no estaba muy de acuerdo en cómo estaba haciendo la remodelación porque además, pues no era algo que yo tuviera en mente, ¿no? Y el dinero se estaba gastando ahí. Pero pues bueno, el albañil era gente de su pueblo, el contratista también, el otro albañil pues era el tío del primo del otro primo, entonces todos venían de Hidalgo, que de donde es él, y entonces pues qué más que darle trabajo a su misma gente y cobrarán lo que le cobraran, ¿no? Este es un asunto que ya tiene sentencia, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Ustedes su defensa está en un proceso por impugnar la resolución del juez? Sí, sí, Ok. claro,
no tengo las Sin argumento formas, legal, pero sí, o sea, sí, no están conformes evidentemente sí, con la no, no, sentencia sí, y están por impugnar esta claro, situación. claro, Ok. sí. Como es un asunto tan delicado como este, hablemos en plata. No, ni siquiera creo que podamos calcular exactamente cuánto es lo que usted gastó, porque por eso le preguntaba él, en algún momento pagó luz, en algún momento pagó gas, en algún momento pagó algo. Y me dice, No, no, todo terminaba saliendo de los tamalitos de Balbuena. todo. De no haber, yo sé que el hubiera no existe y tampoco es que estemos, no ganamos tampoco nada con el hubiera, pero suponiendo, para poner en contexto todavía más la gravedad del asunto, si no es que ya había quedado claro, si usted no hubiera estado estos 16 años con esta persona o si esta persona no hubiera tomado el dinero que tomó en su negocio, ¿en qué hubiera invertido usted? ¿Como para qué lo hubiera alcanzado para invertir? Así como para ponerlo más. No, pues yo creo que sí ya hubiera comprado hasta un local, ¿no? O sea, estamos hablando que esos 16 años donde este señor mal administra algo que usted no le dio, hubieran sido más o menos similares a comprar un local. Híjole. ¿Qué es lo que piensa usted de los jueces, en este caso de este juez que teniendo todos los elementos para hacer justicia y hacer las cosas como lo establece la ley, termina poniendo de por medio la justicia a cambio de una mordida? ¿Qué es lo que piensa la justicia? ¿Qué es lo que piensa el juez? Sí, bueno, creo que no es nada correcto que los jueces se presten a este tipo de situaciones porque ellos lo hacen sin fijarse realmente a quién están perjudicando, ¿no? Y como mi caso, pues ha de haber mucho, y sobre todo porque soy mujer y soy una mujer que ha trabajado durante más de 30 años en levantar un negocio y en mantenerme y sacar adelante a mi hija, y que de repente me quieran venir a quitar todo lo poco que tengo de mis manos, pues no me parece justo ni me parece correcto que las personas que tienen la obligación de estudiar los diferentes casos no lo hagan correctamente y se aboquen a nada más otorgar sentencias por beneficios propios, ¿no? ¿Usted cree que en este país existe la justicia? Pues yo creo que nuestras leyes están bien establecidas, pero no las personas que la ejercen. En este momento se está poniendo sobre discusión algo bastante comentado, que es una reforma que justamente buscaría que jueces, ministros y magistrados fueran elegidos mediante el voto popular. Y entre dimes y diretes dicen es que la gente no sabe cómo van a votar por jueces, no logran entender el nivel de lo que es esto. Usted, bajo la experiencia que ha tenido con los distintos temas legales, particularmente con este juez, ¿cree que esa podría ser una solución quizás para que este tipo de personas no hagan mal uso de la ley? Yo creo que sí. Yo creo que siempre hay que estar dispuestos a que se les haga una vigilancia para que cumplan con su trabajo, lo realicen de la mejor manera y se alleguen o se empapen de todo lo que está bajo nuestra ley para proteger a las personas que realmente necesitamos protección, ¿no? He escuchado mucho a los jóvenes que están estudiando derecho y que están un poco en contra, creo que no sé hasta dónde lleguen a entender las repercusiones de la reforma y mucho menos, pero usted que yo sí la consideraría una víctima del Poder Judicial y sobreviviente de una lamentable situación de 16 años. ¿Qué le diría a los jóvenes que estudian derecho y que en algún momento quieren ser jueces? ¿Cuál sería ese quizás, no sé si llamarle consejo o llamada de atención para aquellos que en algún momento aspiran a no ser o a ser o a ocupar el cargo que en este momento ocupa un juez que pues le pide una mordida para resolver a su favor cuando legalmente le correspondía resolver a su favor? Yo creo que el dinero que se recibe por realizar el trabajo bien hecho es un dinero que nos va a durar eternamente, ¿no? Y además es una satisfacción el saber que se realizó un trabajo de la mejor manera
y en base a todo lo dispuesto por la ley. Y si estos jóvenes que estudian leyes y quieren llegar a ser jueces, por favor, luchen por la justicia de México, luchen por la justicia de género, porque estamos en un momento muy crítico en donde hay muchos abusadores y muchas personas que quieren intentar quedarse con lo que no les pertenece, sobre todo porque habemos muchas personas que no conocemos la ley y nos pueden decir lo que sea. Pero por favor, ustedes jóvenes nuevos que quieren ser jueces, hagan bien su trabajo, apasionense de su trabajo y realícenlo de la mejor manera, porque Dios se los va a gratificar. Quiero hacerle esta última pregunta, doña Hilda, y le agradezco mucho la apertura, la paciencia, la confianza también, porque no es fácil. Para aquellas personas que en su momento podrían estar en una situación similar a la de usted, vivir en una relación, tomar la decisión de estar con alguien y que eventualmente esta persona te traiciona y a punta de violencia, de amenazas, de muchas situaciones terminan apoderándose no solamente de tu vida, de tu dinero, sino de toda tu existencia. ¿Qué le diría a estas personas? Lamentablemente muchas son mujeres, pero también hay algunos hombres a los que por manipulaciones, amenazas, mentiras y demás, pues terminan en medio de una situación donde le entregan su confianza y en este caso hoy pues usted no tendría que estar pagando tan caro haber confiado en una persona y haber cometido ese error de confiar. No, y sobre todo el haber tenido tanto miedo de no atreverme a denunciar desde un principio, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber pasado 1 o 2 o 3 años y haberme atrevido a denunciar, cosa que ahora me arrepiento de no haber hecho, ¿no? Porque en el momento en que denunciamos, sí tenemos el apoyo de la fiscalía, del trabajo social y del gobierno para poder tener a estas personas lejos de nosotros y que nos dejen de agredir. Sí es importante que no tengan miedo, que denuncien. Y permítanme decirles esto que he aprendido ahora a través también de la Secretaría de las Mujeres, porque en base a todo este camino que he recorrido, bueno, pues he llegado hasta ese lugar, no para una denuncia, sino como invitada, ¿no? Y ahora me enseñaron algo muy bonito que dice que ahora que sí, que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Si quieren lo quitan, pero la verdad es que lo acabo de aprender en la secretaría. De verdad que sí. Señor. De ver, no, hombre, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Es algo difícil. Yo lo sé. Mi señor. Yo le quiero agradecer mucho, porque No, al contrario. es difícil vencer el miedo. Y, y aquellos que tenemos en casa una mamá que busca salir adelante para cuidar de su familia, lo entendemos bien. Yo le quiero agradecer por abrirse con nosotros, por contar esta historia y por darle ese mensaje a las mujeres y a las personas, a los jóvenes en general, que venzan el miedo y que salgan y que denuncien. Y eso sí lo voy a hacer yo. Al juez José Felipe Román López, del 8º Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Qué triste que su chamba la pusiera en juego por una mordida. No me quiero imaginar cuántas otras personas les ha de haber hecho exactamente lo mismo desde el 8º Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Y sobre todo, qué lamentable por usted, juez, que nos hayamos tenido que enterar. Porque a partir de este momento
no voy a descansar hasta que el Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto. Y como en medio de todo esto está una reforma al Poder Judicial, a veces el ruido mediático funciona. Y cuando nosotros hacemos nuestra chamba, que es ponernos al servicio de la gente y escuchar sus historias, pues le estamos dando el ejemplo a lo que usted tendría que hacer, que es justicia. Doña Hilda, yo le agradezco muchísimo por contarnos esta historia, por platicar con nosotros. Y a usted, mi querida audiencia, ayúdenos. Hagamos, ahora sí que, benditas redes sociales, Internet, haz lo tuyo. Porque este espacio y esta historia es una de muchas. Porque este juez, les apuesto que no es el único. Quizás no es federal, pero hay que presionar porque es de la Ciudad de México y así como este, en todas las entidades federativas seguramente hay uno o más de uno. Y no podemos permitir que este tipo de personas sigan extorsionando a quienes juraron hacer justicia. Así que aquí este espacio está para doña Hilda y para muchos de ustedes que pueden estar en una situación similar. Porque a quienes no se ha escuchado en este círculo de diálogos abiertos por la reforma del Poder Judicial es a las víctimas. Y si no lo hicieron desde el legislativo, lo vamos a hacer desde los medios. Así que, insisto, gracias, doña Hilda. No, muchas Cuenta con gracias a nosotros. ustedes, muchas Cuenta gracias. con nosotros y a nuestra audiencia también cuentan con nosotros. Ayúdenos Muchísimas a compartir gracias. esto, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por tomar en cuenta mi situación, mi caso, y sí, no es nada justo. Muchas No es gracias. justo y aquí estamos para hacerle, no sé si justicia, pero al menos sí, un poquito más del trabajo que ya no han hecho los que sí estaban obligados a hacerlo. Yo soy Meme Yamel, nos vemos a la próxima. Dejen sus comentarios en este espacio y por favor, ayúdenme a hacer esto viral porque no vamos a descansar hasta hacer un poquito más de justicia que la que evidentemente no hizo el encargado, que es José Felipe Román López, del octavo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Pues ahí está, mi gente, justamente esta entrevista que hicimos con doña Hilda Cifuentes, dueña y fundadora de Los Tamalitos. Híjole, los tamalitos de la buena, pero híjole, es complicado porque obviamente es frustrante escuchar una historia de una persona que dura tantos años soportando este nivel de violencia psicológica, violencia emocional, que evidentemente es el miedo, sobre todo cuando este señor le dice que en cualquier momento él puede mandar a sus conocidos a hacerle algo a su hija. La señora, pues no, ni siquiera está cerca de su hija. Entonces, el miedo de no saber si efectivamente con una llamada esta persona iba a hacerle algo a tu hija o no, es muy lamentable y sobre todo después de haber enviudado. Entonces, es complejo, pero independientemente de los procesos, sí lo he platicado muchísimo. A veces para algunas personas es fácil juzgar desde afuera una situación de violencia intrafamiliar o de violencia de género o de violencia en general sin haberla vivido. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene ese momento y al final son esas gotas las que derraman el vaso, las que eventualmente te terminan rescatando. Entonces son gotas que derraman vasos, pero que rescatan vidas. Y eso es algo que eventualmente pasa. También tiene mucho que ver con la educación que se les daba a las mujeres antes. Hay muchos hombres que dicen que esa debería de ser la educación que hoy debería de permanecer porque ahora las relaciones son, y lo dicen así, ¿no? Desechables porque las mujeres ya no aguantan. Pues no es que nunca tuvimos que haber aguantado, ni mujeres ni hombres en realidad. Si estás en una relación en la que no te sientes cómodo, estás en una relación en la que te amenazan, en la que te controlan, en la que no eres libre y no eres feliz, no deberías de estar ahí y no te deberías de aguantar. Entonces, justamente en medio de esta violencia que dura 16 años, lejos de ya estar encaminada a salir, a buscar ya ser libre, de desaparecer e incluso hasta pagar, lamentablemente, por el error de haber confiado en una persona y de haberle hasta registrado en el IMSS, está dispuesta a hacer ese pago que corresponde a aproximadamente 60,000 pesos, pues un juez decide que siempre no, ¿no? Un juez de la Ciudad de México dice que no,
que si le dan mordida, si le dan unos 150,000 pesitos de mordida, entonces sí resuelve, si no se los dan, entonces no. Y es justamente el tema, ¿no? De hecho, estuve buscando un poco sobre este juez y da la casualidad que es meramente reciente, ¿no? De hecho, fue el 30 de septiembre del 2022 que, pues, que le dan su toga formalmente en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y aquí está, ¿no? De hecho, es el que está, es el segundo de derecha a izquierda, el segundo de derecha a izquierda, esta persona que está aquí, es el de aquí. Déjame ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está, ¿no? Es este sujeto. Este que usted está viendo por acá es el famoso juez que le pidió mordida a una persona que estaba en todo su derecho y que la ley le asiste. Lo peor del caso, la ley le asiste y le termina pidiendo una mordida de 150,000 pesos. Y por no haber dado esa mordida, entonces sentencia a la señora a pagar 600,000 pesos a su agresor. Más de 600,000 pesos al agresor de su vida. Nada más imagínense. Entonces, estén esperando mucha más información que estaremos publicando de este juez y de los que caigan, porque aquí seguiremos entrevistando a las personas que son víctimas del Poder Judicial. Eh, y de estas hay muchas, lamentablemente, hay muchas personas que terminan siendo víctimas de un Poder Judicial que se supone que cobra lo que cobra para evitar ser corruptos. Imagínense nada más el pretexto que se aventaron. Dicen los jueces que tienen que cobrar tanto porque de esa manera no caerían en la tentación. Bueno, pues hay jueces a los que no les importa ganar tanta lana, ganar incluso más que el presidente de la República. Y aún así, se dejan no solo seducir, sino que es su modus operandi. Así trabajan a punta de mordidas.